Bien, mis hermanos, que la paz del Señor sea con todos, es mi deseo en esta noche. Y que podamos aprovechar realmente lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, también en la conferencia de este momento. Que podamos cada uno de nosotros comprender la pregunta que tenemos en la conferencia de esta noche. Estamos analizando algunos principios que Dios tiene en su iglesia y que cada uno de nosotros debe conocerlos, debe aceptarlos y debe vivirlos de todo corazón para que sea una bendición para cada uno. Yo sé que tenemos aquí en esta noche a niños, adolescentes, jóvenes y aún adultos. Pero que interesante es que entendamos el por qué Dios nos evita algunas cosas. Por qué Dios establece principios en su iglesia. Y si los entendemos y los hacemos, puede redundar en vida y vida eterna para cada uno de nosotros. ¿Cómo dice la pregunta? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y tenemos aquí una ilustración de dos tipos de manjares, pero uno es a favor y otro es en contra. Pero nosotros debemos dejarnos guiar a la luz de la palabra de nuestro Dios para saber que sí se puede, con autorización divina, y que no se puede. Por lo tanto, dice la palabra del Señor en 1 Corintios 10:31: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo? Y que nuestro cuerpo no es nuestro, sino de Dios. Y por lo tanto debemos nosotros glorificar a Dios, porque hemos sido comprados por precio. Todo eso debe ser para nosotros algo que debe hacer conciencia en nuestra vida. Por lo tanto, al comer, al beber, al vestir, al arreglarnos nuestro cuerpo, nuestro cabello, al usar el calzado, al ir a una fiesta o una reunión, al escuchar música, al mirar, al oír, etc., debemos preguntar: ¿lo estoy haciendo como a ti te agrada, Señor? Siempre debemos tomar en cuenta esas cosas, de acuerdo a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y lo que debemos hacer para entender y aceptar los principios de nuestro Dios, tenemos que hacer algo para poder lograr hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque hay quien sí entiende y quien no entiende, quien acepta y quien no acepta. Y la palabra del Señor dice que el hombre natural no percibe, no acepta, no asimila las cosas que son del Espíritu Santo de nuestro Dios. Porque para entenderlas, ¿qué necesitamos nosotros? Discernirlas espiritualmente. Porque de lo contrario nos van a parecer locura.
Y Dios quiere que nosotros analicemos las cosas espiritualmente. Y esta noche es lo que Dios desea: espiritualidad. Que seamos espirituales para entenderlo. En la mañana analizamos un punto importante, que si no lo analizamos espiritualmente no lo vamos a entender, no lo vamos a aceptar. Lo mismo también en lo que vamos a ver en esta noche también. Y Dios quiere que seamos espirituales, que nosotros tengamos la mente, verdaderamente la mente de Cristo Jesús. De otra manera es imposible que podamos entender y aceptar las cosas. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces, lo que Dios quiere que entendamos hoy lo vamos a entender y lo vamos a aceptar y lo vamos a obedecer con todo el corazón. No tengo el tiempo necesario, suficiente. Este tema es suficiente, es necesario un tiempo de unas 2 horas por lo menos. Pero vamos a tratar de hacerlo en 1 hora o menos. Así que quiere el Señor que prestemos la debida atención para poder recibir, comprender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros en esta noche. Su palabra dice que nos pone el ejemplo de las cosas de allá afuera, del mundo. Los atletas, ellos siempre luchan por conseguir un premio, llevarse una victoria. Y para lograr estas cosas, ellos en los estadios, pues antes tienen que hacer una preparación, tienen que dejar de hacer algunas cosas, tienen que aceptarlas y tienen que practicarlas, de lo contrario lo van a llevar a una derrota. En la vida espiritual es aún mayor. Régimen alimenticio, en la página 30 y 31, dice que nosotros con mayor razón debemos comprender y aceptar que tenemos que dejar algunas cosas para que nosotros podamos obtener la victoria en nuestra vida espiritual y podamos ser salvos. De otra manera, no habrá salvación para nosotros. Eso será tarea para ustedes, estudiarlo allá en casa más tranquilamente. Entonces, ¿por qué no? Es la pregunta que nos hacemos cuando no se nos permite hacer algo que nosotros deseamos hacer. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué no se me permite? ¿Sí? Los primeros en hacerse esta pregunta fueron Adán y Eva con el fruto prohibido. Dios les dijo: esto y esto, ustedes lo pueden hacer, pero esto no. Este árbol que está aquí es prohibido para ustedes. Y la pregunta de ellos era: ¿pero por qué no? ¿Por qué no? Y eso les hizo más difícil la situación, porque que ellos querían saber por qué no. Y nosotros también hacemos esa pregunta. Lo mismo sucede hoy dentro del adventismo con el asunto de la alimentación, en el asunto de las carnes animales. ¿Es pecado comer carne? ¿Por qué es pecado comer carne? ¿Por qué si los demás lo hacen, por qué nosotros no? ¿Por qué si las otras iglesias lo hacen, por qué en nuestra iglesia no? Porque la iglesia del Señor es, como dice el lema, es diferente. Porque la iglesia de Cristo es diferente en todos los aspectos, aún en la alimentación. Y por eso nosotros debemos saber qué podemos y qué no podemos, qué debemos y qué no debemos hacer. Como pueblo de Dios, todo lo que hagamos debe tener su aprobación. ¿Y por qué no?
¿Cuál es el orden de Dios para nosotros en este tiempo? Como pueblo, ¿cuál es la orden que Dios tiene como pueblo? El régimen alimenticio en la página 454 dice que nosotros debemos comer frutas, verduras, legumbres. Eso debe constituir nuestro régimen. Ni un gramo de carne debe entrar, ¿dónde? En nuestro estómago. Ni un gramo de carne, porque el consumo de carne es antinatural. Y el pueblo de Dios en este último tiempo debe regresar al régimen que Dios le dio a Adán y Eva en el principio. Esa es la orden de Dios. Ni un gramo ¿qué? Ni un gramo de carne, solo vegetales. ¿Por qué? Ni un gramo de carne, solo vegetales. ¿Por qué? ¿Por qué se nos restringe la alimentación carne? La palabra de nuestro Dios nos da 6 evidencias que nos enseñan que Dios nunca ha pretendido que el ser humano se alimente de carne animal, especialmente en el último tiempo. Dios da 6 evidencias de que Él nunca ha pretendido que el ser humano se alimente de alimento de carne animal. Siempre ha sido su deseo que el ser humano se alimente de vegetales, frutas, legumbres, verduras, cereales, pero nunca de carnes. Y vamos a analizarlo, pero de una manera rápida las primeras. Solo quiero detenerme en 2 de ellas, para que nosotros podamos comprender por qué en nuestro tiempo Dios no quiere que nos alimentemos de alimento o de carne animal. Presten atención para que puedan tomar estas cosas. La primera evidencia la encontramos nosotros en el Edén, desde el principio de la creación de nuestro Dios, antes y después del pecado. Antes del pecado, Dios, ¿qué le dio como alimento a los seres humanos? Toda planta que da semilla que hay sobre la tierra, todo árbol que da fruto y que da semilla, serán para comer. Antes del pecado, Dios, la alimentación que le dio al ser humano fue esa. Y después del pecado, dice que porque desobedeció a Dios y escuchó a la voz de su mujer y comieron del fruto prohibido, ellos fueron sacados del huerto del Edén. Pero el alimento siguió siendo el mismo, excepto que Dios les agregó las plantas del campo, las hierbas, la hierbamora, la selga, el chipilín, etcétera, etcétera. Pero la alimentación siguió siendo la misma, natural, vegetales. Y esa tenía que ser la alimentación del ser humano de ahí hasta donde llegara la vida de los seres humanos. Por principio divino, el alimento del hombre era vegetal. Era un principio. Y es un principio. El alimento del ser humano, vegetal. Y entendemos por principio algo que establece un ser o una persona superior o un jefe, el cual debe respetarse. Y el principio divino en el asunto de la alimentación era vegetariano. Ese era el principio, y es un principio que debía y debe respetarse por los seres humanos. Aún los animales, todos eran ¿qué? Vegetarianos. Aún los animales todos eran vegetarianos. Fíjense bien, toda bestia de la tierra, y en toda bestia de la tierra estaba incluido el león, el tigre,
el lobo, todas las aves de los cielos estaban incluidos, el águila, el buitre y todos aquellos que hoy los conocemos como animales que se alimentan carneamente. Toda planta verde le será para comer, y fue así, por orden de Dios. Toda planta verde era su alimento. ¿Qué comía el león? Paja, vegetales. ¿Qué comían las aves de rapiña que conocemos hoy? Vegetales. Ese era su alimento por orden de Dios. Y ellos tenían que respetarlo. Así que no solo los seres humanos, sino también los animales eran vegetarianos por principio divino. La segunda evidencia que tenemos nosotros es antes, durante y después del diluvio. Ahí tenemos otra evidencia de que Dios no era su intención de que el hombre se alimentara de carne animal. Después del pecado, la alimentación del ser humano siguió siendo la misma, según Génesis 1, 29 y 30. Dios no le cambió la alimentación. Pero el hombre, después del pecado, dice en Patriarcas y Profetas, página 80, que la maldad aumentó, según la Biblia, aumentó. Y dice Patriarcas que después de su caída los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos. Y dice más abajo que ellos ya no respetaban el matrimonio, no respetaban a sus semejantes y gozaban matando los animales, y el consumo de carne como alimento que los hizo que se volvieran más que crueles y sedientos de sangre. El ser humano comenzó a alimentarse de carne. Un deseo pecaminoso de ellos fue el alimentarse de carne, y cambiaron su alimentación. Dejaron de alimentarse de aquel producto que Dios les había dado como principio y empezaron a matar los animales, y esto los volvió crueles, más crueles. Los rebeldes entonces cambiaron su alimentación, pero Noé y su familia seguían siendo vegetarianos. ¿Y los animales? Los animales también. Aquí, hermanos, no encontramos una evidencia de que Dios quisiera cambiarles el régimen, sino que el ser humano fue el que intentó o comenzó a cambiar de régimen. Durante el diluvio, eso fue antes del diluvio, durante el diluvio, Dios le dijo a Noé que tomara consigo de todo alimento que se come y que lo almacenara y que sirviera de alimento para ¿quiénes? Para ellos y para los animales. Todo alimento que se come. ¿Y qué alimento sería el que almacenó Noé? Ellos eran vegetarianos todavía, y los animales también. ¿Qué alimento almacenarían? El permitido por Dios para ellos, como también para los animales. ¿Por qué? ¿Por qué no animales? ¿Por qué no le permitió Dios que ellos comieran o se alimentaran de los animales que llevaban? Porque iban bastante animales. Dice el verso 38 que ellos llevaban muchos animales, pero Dios no le autorizó eso porque ellos eran vegetarianos y Dios no pensaba cambiarles la alimentación, ni a ellos ni a los animales. Después del diluvio, Dios les autorizó comer carne. Después del diluvio. Pero antes y durante el diluvio, Dios no se los permitió.
¿Y por qué después del diluvio Dios se los permitió? Le dijo que de todo lo que se movía y tenía aliento de vida, ellos podían comerlo, así como las plantas también. Y Dios le permitió a ellos el uso de carne. ¿Por qué? ¿Por qué carne? Porque no había ¿qué? Vegetales. Y entonces recibieron permiso, un permiso temporal que después no quisieron abandonar. Ustedes pueden leer lo que dice el régimen en la página 446. Dios les dio permiso, pero ellos no quisieron abandonar después el consumo de carne. El permiso era mientras la tierra volvía a producir vegetales. Y entonces ellos tenían que regresar a esto, pero no quisieron, no quisieron. Se rebelaron contra Dios y entonces ellos siguieron consumiendo la carne. La tercera evidencia. Ahí en la segunda evidencia no vemos que Dios les autorizara de todo corazón, sino por las circunstancias. Dios les permitió, pero era un permiso temporal, no para siempre. Solo que ellos se agarraron el permiso hasta hoy. La tercera evidencia de que Dios nunca ha sido su propósito que el hombre se alimente de carnes es la salida del pueblo de Israel de Egipto hacia la Canaán terrenal. Si esto, Dios le quiso cambiar ahí el régimen al pueblo de Israel, era su plan. El pueblo allá donde estaba consumía carnes y de todo tipo de alimentación. Pero Dios, al empezar ellos a caminar a la Canaán terrenal, Dios le quería cambiar el régimen porque los llevaba a una tierra que fluía leche y miel donde ya no la necesitarían. Y entonces Dios iba a empezar a preparar a su pueblo y en su salida salieron sin alimentos, pero en Sucot ahí se detuvieron y prepararon alimentos, prepararon tortas de la masa que ellos traían, que habían sacado de Egipto en su huida, y prepararon alimento para varios días, ¿sí? Varios días. Llevaron ellos, cocinaron tortas para que comieran varios días de camino ahí. El verso 38 de Éxodo 12 dice que ellos llevaban muchos animales, bastantes animales. ¿Por qué no lo utilizaron para preparar alimento? ¿Por qué Dios no les permitió que los mataran y los cocinaran para comer? Porque no era esa la intención de Dios, que ellos siguieran alimentando de carne, sino que Dios quería cambiarles el régimen. Ese era el deseo de nuestro Dios, cambiarles el régimen alimenticio. Y Dios tenía preparado algo mejor para ellos. ¿Sí? Dios tenía algo mejor para ellos. Por eso, aunque llevaban muchos animales, no les permitió que mataran animales. Mientras comieron tortas, y cuando se les terminaron las tortas, allá en el desierto de Sin, ellos empezaron a murmurar. Llevaban hambre, querían comer, se les habían acabado las tortas. Pero, ¿qué anhelaban ellos comer? Dice, ojalá hubiésemos muerto allá en Egipto, donde había mucho que comer. ¿Y de qué se acordaron ellos? De las ollas de carne. Pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre. ¿A quién le culpaban de ir con hambre? A los siervos de Dios, a Moisés. Tenemos hambre y queremos carne. Nos acordamos de las ollas de Egipto. Y entonces Dios les dijo, yo os haré llover pan del cielo
y el pueblo saldrá a recogerlo. ¿Qué le dijo Dios que les iba a dar? Está bien, ustedes tienen hambre y yo les voy a dar, ya les tengo preparada la alimentación para de aquí a la Canaán terrenal. ¿Pan de dónde? Pan del cielo. Pero como el pueblo estaba inconforme, Dios, ¿qué dijo que iba a pasar? ¿Para qué les iba a dar esto también? Para probarlos, para ver si andan en su ley o no. Dios quería probar la fidelidad del pueblo. Dios quería ver qué tan obedientes eran ellos a sus mandamientos, a sus órdenes, a sus estatutos, a su ley. Pero el pueblo iba inconforme y por eso le dijo Dios: Jehová, como ha escuchado sus murmuraciones, os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan, maná, hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Así que Dios les dijo: les voy a dar maná, pero también les voy a dar carne. Esto nos da una enseñanza a nosotros como pueblo. La alimentación Dios se las iba a cambiar, pero se las iba a cambiar ¿cómo? Gradualmente. El cambio no sería así tajante, sino que Dios les estaba dando aquí una oportunidad de ir pudiendo dejar esa alimentación cárnea. Dios les concedió lo que pidieron, aunque no era correcto, porque Dios los iba a alimentar de maná. Y entonces Dios les dijo que les iba a dar a comer carne no porque Él lo deseara, sino porque ellos lo deseaban, porque ellos lo anhelaban. Y el cambio tenía que ser progresivo. Y les dio a comer una cena de carne allí en el desierto de Sin. Una cena de carne. En la tarde les voy a dar a comer carne, ¿sí? Eso les dio el Señor, pero solo una vez. Solo una vez. Al otro día no iba a haber, solo en la tarde. El que sí iba a seguir cayendo era el maná. Ustedes pueden leer en la página 451 del régimen. El maná, sí iba a seguir cayendo porque era el alimento que Dios quería que ellos consumieran en su peregrinar en el desierto hasta llegar a la Canaán. Pero el pueblo debía estar de acuerdo con Dios. El pueblo debía estar de acuerdo con Dios. Y cenaron esa noche, se saciaron y al otro día cayó maná. Y el pueblo salió a recoger el maná. El pueblo salió a recoger el maná, pero ya no tuvieron carne. Y siguieron ellos caminando durante mucho tiempo. Pero pasó el tiempo y entonces el deseo de comer carne otra vez empezó a molestar. Y allá en el desierto de Kibrot, nuevamente murmuraron contra Dios. Y Dios ya no les quería dar, pero volvieron a quejarse contra Dios y Dios les dio, pero ellos tuvieron que sufrir las consecuencias. Y se las dio no porque Dios deseara dárselos, sino porque ellos estaban murmurando contra Dios. Ellos no estaban de acuerdo con el cambio de alimentación. Y por eso volvieron a quejarse contra Dios. Y Dios les dio que ellos comieran eso y les dijo: les voy a dar a que coman carne no solo un día ni una semana, sino ¿hasta qué? Hasta un mes. Hasta que les salga por las narices, hasta que lo vomiten, hasta que les haga daño. Porque Dios lo que quería era que lo aborrecieran, se hastiaran de eso, que ya no lo comieran, porque Dios no se los quería dar más. Y se los dio, pero hermanos,
Dice que cuando empezó a caer las codornices, el que menos juntó 10 montones. Y estuvieron todo el día, toda la noche y todo el siguiente día levantando. ¿Saben por qué? Porque la primera vez Dios solo les dio una vez en la tarde y al otro día no hubo. Y entonces ellos pensaron y dijeron: esta vez Dios no nos las va a hacer, y vamos a juntarnos solo para un mes, como Él dijo que nos iba a dar, sino para varios meses. Así que juntaron y empezaron pensando en que tenían que prepararlos, ponerlos a secar para que les alcanzaran hasta llegar a la Canaán. Pero Dios dice en su palabra que como Él no estaba de acuerdo, aún estaba la carne en su boca, cuando les vino una terrible maldición, una terrible enfermedad, una terrible fiebre, y entonces murieron. Muchos cayeron ahí. Por eso se llama el lugar Kibrot Ataaba, que significa sepultura de los codiciosos. Aquí fueron sepultados los codiciosos, por codiciar las cosas que Dios no quería darles, por codiciar una alimentación mala, que no era correcta, no era bueno para ellos y que Dios no deseaba dársela. Y tuvieron que sufrir las consecuencias. Y así es, cuando Dios dice no y nosotros decimos sí y nos oponemos, no nos va a venir bien, nos va a venir mal. Ellos no tenían ninguna necesidad de la carne, porque el maná que había caído era trigo del cielo, era trigo del cielo. Y dice la Biblia que era pan de nobles, es decir, pan de fuertes. ¿Qué come la nobleza? Come de lo mejor, según lo de ellos. Y ahí no hay desnutridos, ahí no hay débiles, no hay anémicos, comen de lo mejor. Y Dios le dio a su pueblo pan de nobles, pan de fuertes. No tenían necesidad de comer otro alimento, porque era lo que podía saciar toda su necesidad, suplir todas sus necesidades. Se me quedó la página de este párrafo. El maná era un alimento completo para ellos y no necesitaban más, pero el pueblo tenía que comprenderlo, pero ellos no lo entendieron. Ellos creían que la mejor alimentación era la carne animal y no el alimento natural que Dios les estaba dando y preparándolos para la tierra a donde Él los estaba llevando. Por lo tanto, ¿hay aquí alguna evidencia de que Dios quería alimentarlos de carne? No lo hay. No lo hay, hermanos. En la evidencia del desierto no lo hay. Cuando el pueblo salió de Egipto hacia la Canaán terrenal. ¿De dónde salimos nosotros? De Egipto espiritual. Y vamos hacia la Canaán celestial. Y Dios quiere que entendamos esto, porque la historia se repite. Pero Dios quiere que la entendamos para que no cometamos el mismo error. Cuarta evidencia: el santuario terrenal y el día de expiación para el pueblo de Israel. Esto es interesante, hermanos, que nosotros lo entendamos. Y aquí es donde yo quiero que centremos más nuestra atención, en esta evidencia y en la que sigue, porque son la clave para que nosotros entendamos por qué no debemos alimentarnos de carne hoy, y que es un principio que Dios ha establecido y que debemos estar conformes con ese principio divino, porque es de vida o muerte para nosotros. Depende de cómo lo aceptemos. Levíticos 16, 5 al 10 nos dice que el día de expiación se tomaban 2 machos cabríos para la expiación, y uno corría la suerte de nuestro Dios
y otro el de Azazel. Y el que corría la suerte de nuestro Dios debía morir, y con la sangre o parte de la sangre de este macho cabrío se hacía la expiación. Se hacía la expiación. Con parte de esa sangre se hacía la expiación. Y con la otra parte que sobraba era derramada a los pies del altar del sacrificio. Y el pueblo tenía que estar atento a ese día de expiación. Yo no me voy a centrar tanto en esto, porque yo lo que quiero nada más mostrar la evidencia de que el santuario terrenal nos muestra a nosotros por qué ellos no consumían carne, para que entendamos por qué nosotros no debemos consumirla. El día de expiación para el pueblo de Israel, Levítico 23, 27 al 29, era el 10 del séptimo mes, es decir, Tisri o octubre de nuestro mes. Y es un día de ¿qué era? Era un día de expiación. Y en ese día ellos afligían sus almas. Era un día de ayuno. Era un día especial, donde ellos tenían que afligir sus almas, porque ese día era un día de expiación para reconciliarse delante de Dios. Tenían que estar en armonía y a cuenta con Dios. Y era importante, era serio para ellos. Era un día especial. Era el día de juicio, o del juicio investigador divino para ellos. Era el día del juicio investigador divino para ellos. Y por lo tanto lo tenían que tomar con tanta seriedad y hacer las cosas tal y como Dios lo ordenaba, para que no fuera fatal para ellos en sus vidas. Ese día era un día de ayuno obligatorio. ¿Escuchamos bien? Era un día de ayuno obligatorio. Un principio que no podían ellos violar. Un principio que ellos no podían violar sin sufrir graves consecuencias. Un día de examen y reconciliación con Dios y con su prójimo. Y así debía entenderlo el pueblo. Todo el año ellos podían comer carne, cualquier otra cosa, y no era pecado, excepto el día de expiación. Ellos podían comer carne. Durante todo el año ellos podían comer carne. Las carnes permitidas, las carnes limpias. Ellos la podían comer y no era pecado, excepto el día de expiación. Porque ese era un día especial y Dios tenía especificado qué podían hacer y qué no podían hacer si ellos querían salir bien con Él. Era un pecado que no tenía perdón el consumir carne en ese día. Era un pecado que no tenía perdón el consumir carne en ese día. ¿Por qué? ¿Por qué no tenía perdón? ¿A poco no podían pedir perdón mañana? ¿No podían pedir perdón el otro día? Porque ese pecado ya no tenía perdón. Si lo entendemos por qué era pecado para ellos, lo vamos a entender por qué es pecado para nosotros. Y que no tiene perdón. El resultado de ellos, si no respetaban este ayuno, este principio, ¿qué pasaba con ellos? Eran cortados, ¿sí? Y ese mismo día será cortado de su pueblo. Era excluido, dejaba de ser parte del pueblo de Dios.
Ese día ellos dejaban de ser parte del pueblo de Dios. ¿Y por qué su pecado era imperdonable? ¿Por qué ya no tenía perdón? Era la pregunta que estábamos. Porque una vez salido el sumo sacerdote del lugar santísimo, no había más oportunidad ¿de qué? De perdón. ¿Por qué? Porque señalaba el fin de la gracia de Dios para ellos. Por eso ya no tenía perdón. Por eso ellos tenían que respetar ese principio del ayuno. No podían ellos comer cuando Dios se lo estaba prohibiendo, especialmente las carnes. No debían comer nada que los contaminara, porque entonces serían encontrados en pecado y ya no había perdón. Una vez salido el sumo sacerdote, ya no había perdón para nadie, aunque se postrara y aunque llevara su sacrificio, aunque estuviera pidiendo perdón a Dios, ya no había. La gracia había terminado. Cuando el sol se ocultaba, ese día de expiación, la gracia terminaba para cada uno de ellos. No había más perdón. En el tiempo de Israel, entonces, comprendemos que a través del santuario, que a Dios no le agradaba que su pueblo se alimentara de carne animal y cualquier otra cosa que lo contaminase en el día de expiación. Era un día de ayuno. Yo no puse allí el don de profecía, pero así explica. No tenían que alimentarse, no tenían que meter en su cuerpo nada que los contaminara, ni física ni espiritualmente. Cuando toquemos lo nuestro, lo vamos a extender un poquito más. Ni físicamente ni espiritual. Era un asunto serio, solemne, y que ellos tenían que respetar, tenían que estar en armonía con Dios. Y en el santuario terrenal vemos nosotros que no había excusa para que el pueblo no ayunara, para que el pueblo no cuidara su cuerpo físicamente y espiritualmente. Tenía que respetarlo, tenía que cuidarse. La quinta evidencia es la nuestra: el santuario celestial y la expiación para el Israel espiritual. ¿Rumbo a dónde? A la Canaán celestial. ¿Hacia dónde vamos nosotros? ¿De dónde salimos? ¿De dónde salimos? De Egipto, del Egipto espiritual. Y nosotros vamos hacia la Canaán celestial. Y así como el pueblo de Israel tenía un santuario terrenal y que era importante para ellos cumplir cada requisito, cada principio, cada mandato que Dios les daba en él, así también nosotros en el santuario celestial. Éxodo 25:40 nos dice que el modelo, el santuario terrenal fue hecho conforme a ¿qué? Conforme al modelo que le fue mostrado. ¿De dónde se tomó las medidas, el ejemplo, el modelo de este santuario terrenal? Del santuario celestial. De ahí se tomó. Ya existía el santuario celestial, pero el que comenzó a funcionar primero fue el terrenal. Primero comenzó a funcionar el tipo, después funcionaría el antitipo. Antes de este ya estaba el celestial, pero primero comenzaría aquí, en el símbolo, para que nosotros entendiésemos la realidad y pudiésemos nosotros estar más en armonía con Dios. No estamos a ciegas, tenemos luz suficiente. Solo necesitamos ser espirituales para entenderlo, porque el hombre carnal no entiende, no percibe,
Y entonces pensamos, bueno, pero ¿por qué no vamos a alimentarnos nosotros de carne? ¿Por qué no? Hay una razón importante, hermanos. Ya vimos algunas evidencias y estamos viendo las otras. Ahora estamos con la nuestra. ¿Por qué no? ¿Qué dice la profecía que sucedería con el santuario celestial? ¿Qué decía la profecía en relación a esto? Daniel 8:14 dice: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario, ¿qué? Será purificado. No estaba hablando del santuario terrenal, porque ya no existía. Estaba hablando de ¿qué? Del santuario celestial. No está hablando Daniel del santuario terrenal, está hablando del santuario celestial. Llegaría el momento que iba a empezar a funcionar, iba a haber una purificación. Así como en el santuario terrenal había una purificación al final del año, así también al fin del tiempo de la gracia de nuestro Dios iba a haber una purificación al final de este mundo. Iba a haber una purificación y nosotros debemos estar atentos a esto. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono y la majestad del cielo, ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Es el verdadero santuario en el cual iba a ministrar nuestro Señor Jesucristo. Ese santuario en el cual Él iba a trabajar, pero también tenía su tiempo para que esto comenzara a funcionar. ¿Y qué daría inicio al terminar las 2300 tardes y mañanas? ¿Qué daría inicio? La profecía dice en Apocalipsis 14, 6 al 7, que daría inicio el juicio investigador. Daría inicio el juicio investigador. Al final de las 2300 tardes y mañanas en 1844. Y en 1844 Cristo entró del lugar santo al santísimo a hacer la expiación final. El día de expiación, el sumo sacerdote, después de haber tomado una víctima, derramar la sangre de la víctima, hacía expiación en el santuario terrenal. Y en el santuario celestial tenía que suceder lo mismo. Cristo tenía que hacer expiación. Así como se hacía en el santuario terrenal, Cristo también lo iba a hacer en el santuario celestial. Durante 18 siglos, Cristo ofició en el lugar santo del santuario celestial. Y en 1844 pasó al lugar santísimo. Y desde que Cristo comenzó a oficiar en el lugar santo hasta 1844, no era pecado, ¿qué cosa? Comer carne. ¿Por qué? Porque no había comenzado la expiación final. Por eso no era pecado comer carne. Por eso los apóstoles comían carne. Los de la Edad Media comían carne. Hasta 1844 comieron carne y no era pecado. A mí me han presentado versículos, hermanos, que dicen, pero mira, si ellos comieron carne, estos también comieron carne. Sí, es cierto, pero eso no era problema, porque Cristo no estaba en el lugar santísimo todavía. Así como en el santuario terrenal durante el año podían comer carne el pueblo y los que quisieran, así también, desde que Cristo comenzó a ministrar en el lugar santo, durante 18 siglos,
pudieron comer carne y no era pecado, porque no había comenzado el día de expiación, la expiación final. No era pecado, así que no es problema si aquellos comieron. Pero de 1844 en adelante, de ahí en adelante, sí lo es, sí es pecado. Y el pueblo debía comenzar su ayuno. ¿No qué? No carne. El pueblo debía comenzar su ayuno de 1844 en adelante, porque Cristo pasaba del lugar santo al santísimo a hacer la expiación final. Y así como el Señor les dijo al pueblo de Israel que tenían que ayunar el día de expiación, también para el pueblo de Dios de este último tiempo, que va hacia la Canaán celestial, tiene su ayuno. Tiene su ayuno. ¿Cuál es nuestro ayuno en el gran día de expiación? ¿Cuál es nuestro ayuno en el gran día de expiación? Nosotros tenemos que entenderlo. El pueblo de Israel ayunaba. Y nosotros ahora en el día de expiación también tenemos que ayunar. Pero ¿cuál es nuestro ayuno? El pueblo de Israel era un día de ayuno. Nosotros es un tiempo. No es un día de 24 horas. Para nosotros es un tiempo. Y tenemos que entender cuál es nuestro ayuno en ese tiempo. Dios siempre ha dado luz a su pueblo. Y nuestro ayuno en este tiempo de expiación es lo que dice Génesis 1:29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Ese es el ayuno del pueblo de Dios. Y el don de profecía nos los amplía, nos los explica, para que nosotros lo entendamos y lo pongamos en práctica. Y así no murmuremos, no nos quejemos, sino que pidamos a Dios que nos ayude a entenderlo para vivirlo, de acuerdo a como Dios nos los enseña. Régimen alimenticio, página 223 dice: el ayuno verdadero que debiera recomendarse a todos es, inciso A, abstinencia de todo alimento estimulante. Lo primero que debemos entender: ayunar significa abstenerse. Y Dios quiere que su pueblo se abstenga. ¿De qué? Inciso A, de todo alimento estimulante. En nuestro ayuno nosotros debemos abstenernos de todo alimento estimulante. ¿Qué será un alimento estimulante? Díganme ustedes. ¿No hay? El café de mata, la carne, el picante, todo aquello que irrita. Inciso B, y el debido consumo de alimentos sencillos que Dios ha provisto para nosotros. Hay que abstenernos de todo aquello estimulante y debemos adoptar el alimento sencillo que Dios ha provisto para su pueblo. ¿Y cuál es el alimento sencillo que Dios ha provisto? Ese es, hermanos, Génesis 1:29. Ese es el alimento sencillo. Los hombres debieran pensar menos acerca de lo que beberán y comerán, del alimento temporal. Y, inciso C, dar más importancia al alimento ¿de dónde? Del cielo, que los fortificará y vitalizará en toda su experiencia religiosa. ¿A qué alimento debemos darle importancia nosotros?
al alimento del cielo. ¿De dónde es este alimento, hermanos? Del cielo. Y esta parte, hermanos, esta partecita de aquí del inciso C, está abarcando las dos partes, física y espiritual. Física y espiritual. Nosotros debemos abstenernos de todo aquello que nos aparte del Señor, de todo aquello que no nos lleve a consagrarnos fielmente a Dios. Hay que orar más, hay que escudriñar más la palabra del Señor, hay que ser más fieles. Así como también de quitar todo lo estimulante, dice la palabra del Señor. Régimen, página 24. El espíritu de ayuno y la oración verdaderos es el espíritu que entrega la mente y el corazón a la voluntad del Señor. ¿Qué tenemos que entregar nosotros? La mente, el corazón y la voluntad. Y la voluntad para poder obedecer, para poder hacer las cosas que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros. Pero el cambio de régimen sería progresivo. En régimen, página 488, nos dice que al hermano Aguay le mandan una carta preguntándole si ella dejaría la carne. Y él explica que sí, pero poco a poco. Por el momento dice ahora no, pero sí la vamos a dejar. Tenemos que dejarla, porque el cambio sería progresivo. Así como el pueblo de Israel era progresivo, también para nosotros el cambio era progresivo. Y Dios le empezó a mandar mensajes a la iglesia para que empezara a dejarlo. Pero en 1888 todavía no era el tiempo. Dios le estaba dando tiempo al pueblo, así como le dio al pueblo de Israel. Pero en 1903, ¿qué dice en régimen alimenticio, página 454? Que el tiempo se había llegado. Ni un gramo de carne debía entrar en el estómago. Ni un gramo de carne debiera entrar en nuestro estómago. Esto fue dicho en 1903. En 1884 ella dijo: llegará el tiempo. Pero en 1903, 19 años, ¿estoy bien o fallé en mi matemática? Dijo: ya llegó el tiempo, ni un gramo de carne debe entrar en nuestro estómago. Dios estaba cortando ya el régimen de carne al pueblo adventista, pero el pueblo no quería dejar la carne. Por eso en 1905 nuevamente el Señor les dice: ya es tiempo de dejar, ya es tiempo de dejar la carne. ¿No es tiempo ya de que todos dejemos la carne? En 1905 ya era tiempo y el pueblo no quería dejarlo, y hasta hoy el pueblo adventista no lo ha dejado, porque piensa que se va a morir sin carne. Pero es un principio. Dice ahí que la carne era perniciosa para el alma y para el cuerpo, espiritualmente y físicamente es perjudicial, y por eso el pueblo de Dios debía dejarlo. ¿Cómo pueden quitar la vida a seres creados por Dios y consumir su carne con deleite? Más bien, dice, debemos de enseñar a nuestros hijos a tener misericordia de los animales. Y tenemos que enseñarle a alimentarse de este alimento, el original. ¿Es natural esto? No lo es, hermanos. No es natural. Y el tiempo se me está terminando. Yo les quiero pasar esto. Se lleva 2 minutos. ¿Cómo dice la pregunta, hermanos? ¿Eres tú misericordioso? Dice que debemos ser misericordiosos y enseñar a nuestros hijos a tener misericordia, dice el testimonio que leíamos. Ahora, ¿somos nosotros misericordiosos? Vamos a ver si lo somos o no. Pero Dios quiere que seamos misericordiosos.
ahí están sacrificando a este animal para comerlo con deleite. Pero Dios no quiere que nosotros hagamos eso, sino más bien que lo evitemos. Los animales sufren terriblemente cuando los llevan al matadero para después poderlos llevar, cocinar y servirlos a la mesa. Los hijos de Dios no debemos hacer eso. Es algo terrible. ¿Te gustaría estar en su lugar? Sigue luchando porque Él quiere vivir, no quiere morir. Pero el ser humano lo anhela y lo desea en su cuerpo, en su plato, para disfrutarlo. Vean lo que van a hacer en este momento. Está vivo, todavía no está muerto. Pero el ser humano es cruel. Los antediluvianos dicen que al consumir la carne se volvieron más crueles y con menos sentimientos. El animal sigue vivo. Lo están desollando, pero él está vivo y está sintiendo lo que le están haciendo. Bien, ¿eres tú misericordioso? Hermanos, ¿quién peca más? ¿El que mata la vaca o el que le jala la pata? Hay un dicho vulgar. ¿Quién peca más? ¿El que mata la vaca o el que jala la pata? Iguales. ¿Quién peca más? ¿El que mata la vaca, el que jala la pata o el que se lo come? ¿Quién peca más? Igual. ¿Quién peca más? ¿El que mata la vaca, el que jala la pata o el que lo vende para que lo maten y se lo coman? Llámese vaca, guajolote, gallina, lo que sea. ¿Quién peca más? Para que hagamos conciencia. Dios dice que tenemos que aprender a ser misericordiosos y enseñar a nuestros hijos a tener misericordia. Cuando lo vio mi nietecito, él lloró. Él lloró y dice: abuelo, eso está muy mal. Eso está muy mal. Dice: no deben hacerlo, no debemos comer carne. Y luego me dijo: pásamelo otra vez. Estaba llorando. Yo lo quité y le digo: ya no. Y se limpia las lágrimas y dice: pónmelo otra vez. Y se lo puse como 3 veces porque él quería que yo lo repitiera. Y un día dice: abuelo, en el nombre de Jesús, ya no debemos comer carne. Y yo le dije: amén, hijo, amén. Porque si tú estás mencionando a Jesús, Él te va a ayudar. Y yo oro por mi nietecito y oro por mi hija, porque ella se está acercando. Y a Él le gustan las cosas del Señor. Y yo espero que Dios haga la obra en sus corazones y en el nuestro también. Porque nosotros debemos impedir, debemos de dejar estas cosas, porque Dios quiere que nosotros, hermanos, avancemos. El plan de Dios es que cambiemos
Y el pan de Dios es del cielo. La alimentación vegetariana es del cielo. Y quiere que cambiemos, que nosotros tomemos esa alimentación. Y es una alimentación que nos comunica fuerza, nos comunica resistencia, nos comunica vigor intelectual. Y es el alimento más completo que podemos hallar. Por eso no debemos dudar, hermanos. ¿Y cuál será el resultado si violamos este principio, hermanos? El ayuno que nos corresponde a nosotros hoy. No carnes, no estimulantes. ¿Cuál será el resultado? Va a ser la muerte, hermanos. Seremos cortados. Porque una vez Cristo salga del lugar santísimo, no habrá oportunidad de perdón. Y si nosotros lo seguimos haciendo hoy y nos toca pasar en el examen del día del juicio final, quedaremos reprobados y nos habremos perdido para siempre. Y Dios quiere, hermanos, que no sigamos el ejemplo de los antediluvianos, no sigamos el ejemplo de los israelitas, sino que podamos aceptar y acatar la orden que Dios nos da a nosotros, que podamos estar al lado de Jesús. Si el ayuno en el día de expiación del santuario terrenal era un principio divino, ¿no será también un principio el ayuno del día de expiación en el día o en el santuario celestial? Claro que sí, hermanos. Y debemos respetarlo, debemos tomarlo en serio y debemos pedirle al Señor que nos ayude a ser leales a esos principios. La sexta evidencia, hermanos, solo voy a mencionarla de introducción, está en la tierra nueva. La tierra nueva que heredarán los salvos. En la tierra nueva, hermanos, está la última evidencia que encontramos de que para Dios nunca ha sido, ni es, ni será que el ser humano se alimente de carne animal. Porque allá en la tierra nueva, la alimentación de los seres humanos y los animales será vegetal. La Biblia dice que el león comerá paja como el buey. Volverá a retomar la alimentación que Dios le dio en el principio de la creación. Y dice al final, donde dice el león comerá paja como el buey y no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. ¿Por qué dice así, hermanos? Porque el león ya no va a matar para comer, ni el hombre va a matar para comer, sino que vivirán todos juntos. No habrá llanto, no habrá dolor y no habrá muerte. El animalito que vimos, él lloró, gritó, sufrió terriblemente para poder saciar el instinto del ser humano. Pero un instinto carnal. El espiritual entenderá que Dios no desea que se alimente de carne animal. Porque allá en la tierra nueva donde van los hijos de Dios, no habrá muerte. ¿Por qué no debemos comer carne entonces, hermanos? ¿Lo hemos entendido? ¿Lo entendimos? Amén. Repetimos todos. ¿Por qué no debemos comer carne? Amén. ¿Por qué más? Porque Cristo está en el lugar santísimo del santuario celestial haciendo la expiación final de su pueblo. ¿Por qué más? Porque en el cielo donde viviremos con Cristo 1000 años y en la tierra nueva donde viviremos por la eternidad, no habrán carnívoros. No habrán carnívoros. ¿Quién es el único que puede ayudarnos a procurar nuestro ayuno y a aprobar el examen final en el gran día de expiación? ¿Quién será, hermanos? Hebreos 4, 15 y 16 dice que el único es nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Cristo Jesús en el gran día de expiación, en ese momento tan serio para nosotros, Él quiere encontrarnos sin pecado. Y Él nos puede ayudar. ¿Cuántos quieren que Cristo los ayude? Quiera el Señor, hermanos, bendecir a cada uno. Y lo que hemos estudiado, lo que hemos analizado, pueda cada uno de nosotros pedirle
a nuestro Dios que le dé de su Espíritu Santo para entenderlo y para poderlo poner en práctica. Y cuando entremos a esa expiación final, cuando nos toque enfrentar el juicio, podamos estar preparados, hermanos, porque muchos de nosotros no estamos preparados. Muchos inconformemente seguimos, sí seguimos el régimen, no comemos la carne, pero vamos inconforme, murmurando como los israelitas. Y Dios quiere que lo hagamos de todo corazón. Que Dios bendiga a cada uno de mis deseos. Amén.